años, ¿verdad? Vamos envejeciendo y estamos más cerca, pero cerca estamos todo el tiempo. Cerca estamos todo el tiempo. Estamos vivos. Y cerca estamos de ese tiempo. Decía un viejito allá al lado de casa. No sabía mucha letra, pero yo sé que ustedes han escuchado este refrán. Decía que la muerte está detrás de la oreja. ¿Cuántos han escuchado ese refrán? Que la muerte está detrás de la oreja. ¿Nadie aquí? Ese señor siempre decía, allá en Puerto Rico, que la muerte está aquí detrás. Y usted dirá, ¿pero por qué? Estamos vivos. ¿Y qué se necesita para morir? Estar vivo. Que el muerto no muere. El que muere es el vivo. En cualquier momento nosotros podemos partir, hermano. Y el himno está tratando de decirnos nosotros que debemos estar cerca de Cristo. Puede ser que nos tardemos años en llegar a Él, pero nosotros no sabemos cuántas personas no se han acostado y no se han levantado. Cuántas personas han salido y no han llegado. Personas de mayor edad, de media edad, jóvenes, niños. No sabemos cuándo Dios toca la puerta de tu vida. Pero por eso es que tenemos que estar, ¿qué? Dice la Escritura, debemos estar preparados. Hoy debemos estar preparados porque no sabemos el mañana. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. No sabemos lo que va a pasar dentro de las próximas 2 horas. Y por eso debemos estar preparados. ¿Estás tú listo? ¿Estás tú preparado para irte con el Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estás regocijado en el Señor para irte con Él? Hermano, es una buena pregunta que debemos hacernos ahora. Porque tenemos planes para mañana. Y si el mañana no llega, nos vamos hoy. No sabemos. Pero sí yo le puedo garantizar algo. Que si yo muero hoy, me voy con el Señor y Salvador Jesucristo. Y viene la pregunta, ¿y tú? Es una buena pregunta. Así que, hermano, quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 27. Quiero señalar en esta noche algo que necesitamos, hermano, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Hechos, capítulo 27. Hermano, la humanidad está de mal en peor, y eso lo sabemos. Y necesitamos de Cristo. Necesitamos más y más de Él. Como dice el corito, necesitamos más de su poder. Hechos, capítulo 27. Verso 13 en adelante.
Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 13. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y iban costeando en Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir las naves. Y teniendo temor de dar en la sirte, arrairaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con muchas propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, porque usted es maravilloso. Gracias, Señor, una vez más por la protección que usted nos dio. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Pero nosotros vemos a través de tu palabra que tú has tenido gran misericordia con los hermanos, con nuestros antepasados. Oh Señor, usted es maravilloso, porque tu misericordia es grande. No en balde el salmista decía: porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Oh Señor, gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, mi Dios, y que nosotros atesoremos tu palabra, y que tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Que me quites a mí de en medio, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de este siervo inútil. Señor, que seas tú el que hable,
Y en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros no somos merecedores. Nosotros no somos merecedores de las cosas que Dios nos da a nosotros. Porque nosotros somos malos. Pero más sin embargo el Señor tiene misericordia. Nosotros vemos aquí en la palabra de Dios algo bien interesante. Cómo el apóstol Pablo fue llevado y lo querían trasladar de un sitio a otro. Pero por eso es que no nos cansamos de decir que Dios siempre tiene propósito. Y los propósitos de Dios son maravillosos. No lo entendemos, hermano. No entendemos los propósitos de Dios muchas veces. Pero Él sabe lo que hace. Porque Él tiene el control de todo. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo fue preso. Y dice que ellos zarparon en Creta. Y nosotros vemos esta historia narrativa donde dice que ellos iban en una embarcación. Y zarparon y estaba todo tranquilo. Estaba el mar precioso, quietecito. Y dice que ellos zarparon porque el mar estaba tranquilo. Ellos sacaron las velas y las pusieron para que el viento soplara en la dirección que ellos querían ir. Y nosotros lo vemos que, según la historia, la embarcación salió en calma. La embarcación salió de una buena manera, sin problemas. Pero pasó algo que lo describe la palabra de Dios. No habían avanzado mucho cuando sucedió algo. Empezó un viento huracanado, dice la palabra de Dios. Lo cogió un huracán, que ahí dice el nombre también. Se llamaba ¿cómo? Euroclidón. Tenía este nombre. Y lo cogió en el medio, en el mar. Y dice que lo arrastró esa embarcación mar adentro. Porque no fue a la orilla, sino que la jaló para adentro. Vio cómo pasó aquí en la bahía de Tampa, que el huracán jaló el agua. Es una característica de un huracán. Y el mar se mete hacia adentro para poder tomar fuerza para soplar y venir con más olas, más grandes. Y esa es la presión de agua que ejerce un huracán. Pero sacó a la embarcación del trayecto donde iba. A lo mejor en la embarcación, en el trayecto de donde ellos iban, a lo mejor se tomaba un día, donde zarparon. Pero nosotros vemos que le tomaron algunos 20 días, hermano, en llegar. Dios tiene propósitos. Qué lindo es cuando nosotros vemos la grandeza de Dios. Y nosotros vemos que Dios tiene un propósito. Y Dios no permitió que nadie en la barca muriera. Nadie murió. ¿Y usted sabe lo peligroso que se pone un barco allá en el mar? Si es aquí en tierra y se pone feo. Imagínese allá con ese mar furioso. Y usted no tiene para dónde correr. No tiene para dónde ir. El miedo se apodera, hermano.
Los marineros estaban nerviosos, asustados, porque no tenían para dónde correr, no tenían para dónde ir, no tenían con qué salvarse. Pero allí había algo. Allí estaba el poder de Dios. Allí había un hombre, tras que estaba esposado, tenía el poder de Dios. Y Dios le guardó. Por eso es que yo decía en esta mañana que cuando usted está en el Señor, bendice a los que están a su alrededor. Los que están alrededor suyo son bendecidos porque usted está lleno del poder de Dios. Se benefician los que están alrededor, hermano. ¡Qué bendición! Aquellos marineros que estaban alrededor de Pablo se beneficiaron del poder de Dios. Y usted me dice, ¿eran convertidos a Cristo? No. Puede ser que alguien conociera de Cristo, pero no eran convertidos a Cristo. Pero yo me imagino que ese fue el motivo para convertirse a Cristo. Porque vieron la grandeza de Dios. Hermano, y nosotros necesitamos en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este tiempo profético que nos ha tocado vivir, necesitamos algo en nuestras vidas para poder permanecer firmes, para poder estar firmes en Cristo. Y nosotros vemos en el versículo 29, y ahí vamos a llegar. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. El mar estaba fuerte, hermano. El viento estaba fuerte. Y echaron 4 anclas. ¿Con qué propósito? Echaron 4 anclas. Para que la embarcación fuera estable y no fuera arrastrada por el viento, para que no se rompiera en los escollos, es decir, en las piedras, en la orilla. Había mucha piedra, pero ellos lanzaron 4 anclas, hermano. ¿Y qué es el ancla? Usted sabe lo que es el ancla, ¿verdad? Es lo que se lanza para aguantar la embarcación. Pero ellos lanzaron 4. Y nosotros necesitamos 4 anclas en nuestra vida. Y las voy a mencionar, hermanos. Este tiempo está difícil, hermano. Y yo no sé qué le pasa a la gente. La gente debe estar civilizada, más civilizados están los animales que las personas hoy día. En Indonesia, un partido que hubo ayer, hay un montón de muertos. 127, hermanas, y lo que faltan todavía. En un partido de fútbol en Indonesia ayer, hermanos, hay 127 muertos. Cuando se supone que el deporte sea sano y sea para divertirse y gozarse. Pero hermanos, yo no sé
hubieron 127 muertos. Es triste. Cómo nuestra humanidad está de mal en peor. Por eso que usted y yo como creyentes necesitamos estas 4 anclas. Y número 1, el ancla del ayuno. Necesitamos ayunar, hermano. Necesitamos ayunar por 2 cosas. Por la parte física y por la parte espiritual. Porque cuando ayunamos, nos ayuda la parte física. ¿Usted sabía eso? Y cuando ayunamos, nos fortalece espiritualmente. ¡Qué bendición! Mira lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 voy a tratar de ir rapidito, hermano, como el tiempo me alcance, para ver si podemos terminar en esta noche. No, vamos a terminar. Porque a veces yo soy como el apóstol Pablo. ¿Usted sabe cómo era el apóstol Pablo? Que era la medianoche, eran las 3 de la mañana y todavía el apóstol Pablo predicando. ¿Ok? ¿Ustedes no sabían eso del apóstol Pablo? Lean la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios, que el apóstol Pablo predicaba largo, hermano. Le hace 1 y 2 de Corintios para que usted vea. Mateo capítulo 4. Verso 1 al 11. Nosotros vemos la grandeza de Dios cuando el diablo tentó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí nosotros vemos la grandeza, hermanos, de que necesitamos ayunar. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Acuérdense que el Señor era 100% Dios y 100% hombre. Y sintió hambre. Y el diablo lo quiso tentar. Y vino el tentador, el Satanás, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Para el diablo fue muy fácil tratar de seducir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el Señor le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, hermano, qué bendición es cuando podemos esperar en Dios. Y eso estaba haciendo Jesucristo, esperando en Dios. Y mire lo que dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí hay algo bien interesante, hermano, en la parte del ayuno, y es que nosotros podemos vencer a Satanás. ¿Cómo nosotros podemos vencer a Satanás? Y aquí está la clave. Escrito está. Usando la palabra de Dios, hermano. Porque nosotros no tenemos fuerzas para el diablo, para atacar al diablo, para contrarrestar al diablo. Pero la palabra sí.
Pero hermano Angélico, ¿cómo es que la palabra de Dios, ella es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos? Penetra, hermano, como usted no se imagina. Y yo estoy loco por ver allá a Jeremías. Y usted dirá, pero hermano, ¿por qué? Porque yo quiero preguntarle qué él sintió cuando dijo que él sentía un fuego por sus huesos, que no lo dejaba tranquilo. Cuando dijo que no quería predicar más. Pero ¿sabe lo que pasó con él? Que la palabra era poderosa. Y como es tan viva, hermano, lo quemaba por dentro. Y no se pudo detener. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios penetra ¿dónde? En los tuétanos. ¿Y qué tienen los huesos? ¿Y dónde él sentía como que lo quemaba? En los huesos. ¿A usted no le ha pasado, hermano? Que la palabra de Dios lo toca y lo toca y lo toca y lo toca y lo toca. Y lo machaca y lo machaca y lo machaca. Y le sigue dando la misma llaga. Y usted sigue doliéndole. Pero usted no se percata de que Dios te está hablando y hablándole. Y el Señor nos habla y nos habla y nos machaca lo mismo. Y no nos percatamos de que Dios nos está tocando. Y nos duele. Y lo sentimos. Pero no queremos hacerle caso a Dios. ¿Sabe lo que hacemos? Nos convertimos en hermanos pala. Sí decía un predicador, hermanos pala. Pa' fulano. Pa' fulano. Pa' fulano. Y nunca nada para ellos. Nos convertimos así muchas veces, hermano, cuando Dios nos está hablando a nosotros directamente. Dios te habla. Dios te está hablando. No diga que es para fulano. Dice, Señor, eso es para mí. Dile, Señor, esto es para mí. Porque es muy fácil decirle, esto es para fulano. ¿Y nosotros qué, hermano? ¿Qué vamos a coger nosotros? Nada. Necesitamos el ayuno, hermano. Dios oyó la oración de Cornelio. Otro ejemplo. Hechos capítulo 10, verso 30. Y vamos a seguir buscando en la palabra de Dios, hermano. Corremos la palabra de Dios en esta noche. Porque ella es viva. Hechos capítulo 10, verso 30. Dice la palabra del Señor en el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Usted quiere sentir la presencia de Dios? Ayune. Antes yo recuerdo, muchos años atrás, la iglesia una vez al mes se reunía para ayunar. En Puerto Rico. Estoy hablando de Puerto Rico.
una vez al mes los jóvenes se reunían para ayunar. Y eso era mensual. Pero eso empezó a decaer. Y según empezó a decaer, nosotros vimos que la iglesia fue también decayendo. Porque es algo necesario, hermano. Es algo necesario. El ayuno, cuando usted le ora a Dios en ayuna, es una bendición. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo estaba Cornelio en ayunas? ¿Y qué pasó? Él vio algo. Él tuvo una visión de un ángel que dice ahí la palabra del Señor. Un varón vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. La presencia del Señor, yo la siento en mí, yo la siento en mí, yo la siento en mí. La presencia del Señor, yo la siento en mí. En la iglesia y donde quiera que yo voy. ¿Usted la siente? Cuando estamos en ayuno, hermano, podemos sentir la presencia de Dios. Porque Dios está viendo. Dios no está viendo que usted sí lo ve. Que usted tiene las rodillas dobladas. Tiene su cabeza inclinada, orando al Señor. Pero Dios ve su corazón, que está doblado delante de su presencia. Eso es lo que quiere el Señor. Pablo y Bernabé fueron llamados, hermano. Hechos capítulo 13, verso 2, un poquito más adelante. Dice: ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cómo estaban, hermano? Ayunando. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Que apartara a quién, a Bernabé y a Saulo. Mientras ellos estaban ayunando, ¿quién estaba ahí presente? El Espíritu Santo. ¿Ve la bendición, hermano? De ayunar. Entonces, en este tiempo nosotros necesitamos ¿qué? Nuestra primera ancla, el ayuno. Nuestra segunda ancla, la oración. Hay un himno que dice: siempre orad, pues nos manda Cristo. Y velad en oración. Oh, hermano, dice la palabra del Señor que la oración es eficaz. Dice que la oración del justo es que eficaz, es fuerte. Y Satanás sabe que la oración es poderosa y por eso no quiere que se utilice, que no se ore. Hay una secta religiosa que le tiene pavor a la oración. Si usted le dice a ellos: vamos a orar, inmediatamente se van, porque no les gusta la oración, porque la oración tiene poder. La oración tiene poder, hermano, y ellos lo saben. Hay personas incrédulas allá en el mundo que se nos acercan a nosotros, saben que nosotros somos creyentes en Cristo, se nos acercan a nosotros y nos dicen: ora por mi papá que está enfermo, o ora por mi mamá que está enferma, o ora por mí porque tengo un problema.
y son incrédulos. Pero ellos vienen a ti porque ellos saben que la oración es poderosa. Entonces, la segunda ancla es la oración. En Hechos capítulo 1, verso 14, nosotros lo podemos visualizar. En Hechos capítulo 1, verso 14. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con ¿qué? Con sus hermanos. Estaban todos en oración, hermano. En el versículo 24 dice la palabra del Señor, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hermanos, nosotros oramos para elegir, escoger. Debemos orar. El pastor de nosotros ora para que el Señor le diga quién pone, quién no pone. Y a veces nosotros lo tomamos como personal. Pero nosotros debemos orar por nuestro pastor para que el Señor le guíe. El Señor le va a guiar. A veces no se toman decisiones porque Él quiere. Es que el Espíritu Santo amonesta. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo dirige. En esta noche yo no estoy aquí por casualidad. Fue que el Señor lo quiso, así. No estamos aquí por casualidad, hermano. Es porque el Señor lo quiso. Dice la palabra del Señor aquí que ellos lo eligieron, que ahí en el versículo 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y en el versículo 26, mire lo que dice: y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿A quién eligió Cristo? A Matías. ¿Y a usted quién lo eligió? Cristo. Cristo te escogió a ti con propósito. Una vez alguien me dijo a mí, un joven me dijo a mí una vez, me dijo: yo soy una porquería. Y eso me entristeció el corazón. Yo le dije: joven, te voy a decir algo. Dios no hace porquería. Dios hace cosas buenas, pero porquería no. Porque Dios no se va a prestar para hacer porquería.
Lo que tú tienes que hacer es buscar a Dios. Hermano, y es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios. Porque Dios no hace porquería. Nosotros vemos que Dios aquí, nosotros vemos la grandeza de Dios, que mediante la oración, nosotros vemos que eligieron al que iba a tomar el lugar de Judas. Y fue Matías, de los 12. Bajo oración. Estaban orando aproximadamente 120 hermanos en el aposento alto, hermano. Y eligieron a Matías. Bueno, ¿por qué? Porque Dios estaba allí. Dios estaba dirigiendo la operación. Bueno, hermano, nosotros vemos que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo después de orar. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí la palabra de Dios viva. Y ella habla. ¿Habla o no habla, hermanos? Y aquí está hablando. Dice que todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero que no hablaban en lenguas. Aquí dice que hablaban ¿qué? Con denuedo. ¿El qué? La palabra de Dios. En Hechos capítulo 2 dice que ellos hablaron ¿qué? En lenguas repartidas, porque eran idiomas. Dice que habían aproximadamente 120 hermanos. Pedro habló en hebreo y 119 interpretaron el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, que habían 120 idiomas representados allí. Y usted dirá, ¿pero por qué? Que eso es lo que dice la palabra. Dice que había medos, había cretenses, había crisólitos, había de diferentes nacionalidades, y se quedaron atónitos. Y ellos mismos decían, ¿no son todos estos galileos? ¿Por qué le oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Es lo que dice la palabra de Dios. Ella misma se explica, ella misma habla, hermano. Cierro el capítulo, ¿verdad? Es que si usted no entendía esa parte, pues, para poderle explicar cualquier duda, pues me deja saber. Los apóstoles, vieron la necesidad de dedicarse a la oración. En Hechos capítulo 6. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, verso 1 al 4. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos, escuché bien, hermano, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Eligieron a 7, hermano, pero fue bajo la oración. Se buscaron hombres
con cualidades. Pero los discípulos le dijeron cuáles cualidades eran. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué cualidad? Llenos del Espíritu Santo. No medio lleno. No con el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Es decir, que había algo diferente en esos hombres que sobrepasaba a los demás. Nosotros podemos ser humildes, hermano, pero no llenos del Espíritu Santo. Podemos ser buenos, pero a lo mejor no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Por eso es necesario, hermano, que nosotros nos acerquemos a Dios. Como puso el ejemplo el pastor del vaso, del Espíritu Santo. Así es nuestra vida, hermano. ¿Cómo decía el salmista? Mi copa está, ¿qué? Rebosando. ¿Qué es rebosar? Es que se está desbordando. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra copa se está, ¿qué? Desbordando, rebosando. Porque el pastor usó el vaso. Que había algo contaminado allí en esa agua. Y mientras más le echaba, ¿qué pasó? Salía el contaminante y se quedó lleno y limpio. Por eso es importante la oración, hermano. Y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Número 3. No se preocupe que faltan como 3 más. No, ya mismo acabamos. Yo le dije que eran 4, acuérdense. Y ya van 2. El ayuno y la oración. Y la tercera ancla, el conocimiento bíblico. Conocimiento bíblico. Necesitamos conocer. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento, hermano, para que nadie nos engañe. Hoy día la gente vive engañada. Hoy se están levantando muchos engañadores en la calle, hermano. Hay muchas sectas religiosas que están engañando a la gente. Y están usando la Biblia. Pero la gente no la lee. Y no puede ampliar el conocimiento si no lee la palabra de Dios. Algo que yo siempre menciono, y no me cansaré de mencionar, es los hermanos bereanos, que mencionan la palabra de Dios. Pablo llegó a predicar la palabra de Dios, y los hermanos bereanos cogieron los escritos que habían, a ver si verdaderamente Pablo estaba hablando lo que decían los escritos. Y hoy día cogemos la versión moderna
cogemos las versiones que están saliendo al mercado, lo cual denigran la palabra de Dios, muchas de ellas. Y porque tiene una carpeta bonita, porque tiene unas ilustraciones bonitas, nosotros la compramos. No, hermano, no se deje llevar por lo bonito. Déjese llevar por su contenido. Porque su contenido habla mucho. Han habido diferentes versiones, hermano. Personas que muchas veces sin mucho estudio hacen una revisión. Y hacen una Biblia. Porque revisaron una que ya estaba hecha y le cambiaron palabras modernas. Así es. Por eso tenemos que ampliar el conocimiento, hermano. Nosotros vemos la palabra del Señor en Hechos, capítulo 8, verso 30. Nos mantenemos en Hechos, capítulo 8, verso 30, dándonos referencia y dándonos ejemplo. Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es necesario el conocimiento bíblico, hermano, para que usted le explique a otros. El etíope no entendía mucho lo que estaba leyendo. Él estaba leyendo, pero no entendía lo que estaba leyendo. Pero Dios envió a Felipe. Y Felipe le preguntó. Yo le digo, ¿cómo yo voy a entender si alguien no me explica? ¿Se da cuenta, hermano, por qué tenemos que tener conocimiento bíblico? Si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no hay lugar para ti porque Cristo vive en mí. Así es que podemos darle duro a Satanás a través de la palabra de Dios. Ya mencioné a los bereanos, que les gustaba escudriñar la palabra de Dios, se lo adelanté. Eso se encuentra en Hechos 17, 11. Yo sé que hay algunas personas escribiendo para que lo puedan escribir. Hechos 17, 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay personas que el pastor está predicando aquí ni abren la Biblia. Aceptan lo que el hombre que está aquí en el púlpito diga. Y no sabe si lo que el pastor o la persona que está en el púlpito está diciendo lo correcto o no. Porque usted no lo está comprobando ahí, en su Biblia. Usted no lo está comprobando en la palabra de Dios. Pero cuando usted abre su Biblia, usted lo puede escudriñar y corroborar de que lo que está diciendo es correcto. Que está aquí en la palabra de Dios. Porque yo puedo decir algo que no esté en la palabra de Dios. Y usted se tragó la historia. Porque no lo escudriñó. No fue y lo buscó en la palabra de Dios. Y los hermanos bereanos
escudriñaban la palabra de Dios, ¿qué? Cada día a ver si era verdad que eso era así. Porque mucha gente dice, no, yo leo la Biblia todos los días. ¿Pero qué aprendiste? No es leerla, es escudriñarla. Porque si usted la lee como el papagayo, ¿qué aprendió? Nada. La puede leer 2 veces en el año. ¿Y qué aprendió de ella? Nada. Pero cuando la leemos con entendimiento, hermano, escudriñando la escritura y buscando el contenido, son otros 20 pesos. Aprendemos de ella. Ella nos enseña. Esa es la diferencia, hermano. Por eso es que tenemos que tener conocimiento. En las Escrituras el creyente es enseñado, corregido, redarguido e instruido por el conocimiento. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el conocimiento, hermano. Dice que toda la escritura es útil. Por eso es que tenemos que tener el conocimiento. Por eso Pedro nos exhorta a nosotros a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para cuando lleguen los días difíciles, cuando lleguen los días malos, nosotros mantenernos firmes. Tenemos 3 anclas. El ancla del ayuno, el ancla de la oración y el ancla del conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Vamos para la 4ª ancla. Ya muchos dicen amén, gloria a Dios. Es el último. Necesitamos el ancla, hermano, del Espíritu Santo. Necesitamos esa ancla. ¿Usted la tiene? En mi país hay un dicho que dice: no es el mismo llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo decir yo tengo al Espíritu Santo que tener al Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Usted puede decir yo tengo al Espíritu Santo, pero ¿realmente lo tiene? Dice la palabra del Señor que en Proverbios que el corazón es engañoso. Porque salvación es algo que se siente. Religión la tiene mucha gente, pero salvación es algo que se siente. Y la salvación se vive, hermano. Porque Cristo está vivo. Él no está muerto. Amén. ¿Y vive dónde? Entonces yo vivo porque Él vive. Esa es la diferencia, hermano.
Pero como yo decía ahorita, necesitamos ser llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Siempre me gusta utilizar una ilustración, pero hoy no la traje. Un vaso con un poquito de agua y un vaso lleno. Un vaso con un poquito de agua es un vaso con agua. Es decir, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Porque el Señor nos selló con el Espíritu Santo. A la vez que nosotros creímos, el Espíritu Santo vino a morar con nosotros. ¿Pero qué pasa? Pásame esa botella, Juan. Era Honey, gracias, varón. Esto es una botella con agua. Así somos nosotros cuando venimos a Cristo. Somos una persona convertida a Cristo con el Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Ahora, pero no estamos llenos. ¿Cómo nos llenamos? Como dice el corito, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. ¿Cómo nos llenamos? Podemos estar así. Con el ayuno, con la oración, con el conocimiento de la palabra, hermanos. Podemos estar así. Llenitos. ¿Cómo usted quiere estar? Esta es más firme que esta. ¿Lo ves? ¿Cómo se bajó? Esta no bajó, porque queda más firme, porque está llena. Viene el viento y se lleva a esta. Pero a esta se le hace más difícil, porque está llena. Pesa más. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos poder. Cuando estamos vacíos, no tenemos poder. Aquí tenemos poder, hermano. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es cuando estamos así. Cuando estamos así, nos caemos. Somos débiles. Hay que estar así. ¿Cómo estamos así, hermano? Utilizando las primeras 3 anclas. El ancla del ayuno, el ancla de la oración y el ancla del conocimiento bíblico. En Juan 14:16 nos habla de lo que representa el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 16. Y quiero tocar esto rapiditamente, hermanos, para poderlo entender mejor. Y yo rogué al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Oh, hermano,
Él nos consuela. Él es nuestro consuelo. ¿Cuántos han sido consolados por el Espíritu Santo? Hermano, yo lo he sentido. Yo he sentido a mi Cristo consolando. Para eso es el Espíritu Santo. Él es el morador. Mire lo que dice en el versículo 17. Ahí mismo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso es el morador, hermano. Él viene a morar con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí en el versículo 17 podemos señalar también, hermano, que Él mora con nosotros y estará en vosotros. Es decir, que es nuestro compañero de camino. ¿Se acuerdan del himno? Tomado de la mano de mi Salvador, caminaré seguro, pues voy con mi pastor, tristezas no habrá. ¿Verdad? Qué lindo, hermano. Él va a ser nuestro compañero. Él no nos va a dejar. Él no nos deja. Él siempre está con nosotros. Siempre nos va a acompañar. Voy a tomarme con permiso de usted, hermano. Mire lo que dice el versículo 26. De ahí mismo del Evangelio según San Juan, capítulo 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bendición, hermano. Él es nuestro maestro. ¿Quién nos va a enseñar a nosotros? El Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay un dicho que dice por ahí, nadie nace enseñado. ¿Cuántos nacieron enseñados aquí? Nadie. Aprendimos en el camino, pero tuvo que haber alguien que nos enseñara. Ah, no, pero yo aprendí solito. Yo aprendí a través del internet. Pues no fue solito. Alguien te enseñó. ¿Cuántos saben medir con una cinta? ¿Estás seguro que saben medir? ¿Sabe lo que es un 32? ¿Sabe lo que es un 16? Entonces, pues no diga que saben medir. Mi hermano sabe de lo que estoy hablando. Medidas grandes las sabemos cualquiera. Pero hay medidas pequeñas que hay que estar. El hermano utiliza los 16, los 32, un octavo. ¿Ah? ¿Ven? Nosotros tenemos que utilizarlo muchas veces en el tipo de trabajo que estamos haciendo. Y tenemos que saber esas medidas. Porque si le damos un poquito más, no cabe. Tenemos que darle la medida precisa, exacta.
Entonces tenemos que saber la medida. ¿Ve? Bueno, hermano, y alguien nos enseñó. Porque no lo sabían. Alguien tuvo tiempo para decirnos, mira, esto es así, 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 así. Y lo aprendimos. Y una vez que lo aprendimos, pues lo sabemos. Y eso hace el Espíritu Santo. Nos enseña. Y una vez que nos enseña, pues dice, ya tú sabes hacerlo solo. Y deja que nosotros hagamos las cosas solos. ¿Y qué se hace el Espíritu Santo? Buena pregunta. Camina con nosotros. Está con nosotros. Se mueve con nosotros. Y está en nosotros. Pero deja que nosotros hagamos las cosas. Para aprender. Así aprendemos más, hermano. Si alguien nos ayuda todo el tiempo, aprendemos. ¿Usted puede aprender con alguien que le esté ayudando todo el tiempo? No. Entonces, el Señor nos deja a nosotros que hagamos las cosas. Porque como leímos en el versículo ahorita de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que la Escritura es para que nosotros aprendamos a qué, a hacer las cosas para toda buena obra. Y el Señor nos enseñó, el Espíritu Santo nos enseña y nos dice, vete a hacer las buenas obras ahora. Ahora nos toca a nosotros, hermano, hacer la buena obra. En el verso 26, ahí mismo, hermano, y dice, y Él dará testimonio acerca de mí. Es un recordador. Él nos recuerda. Nos sigue diciendo, hey, estás mal. Hey, levántate. Hey, busca tu primer amor. Hey, muévete. Hey, no entre ahí. Hey, salte de ahí. Hey, no pase por ahí. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha hablado de esa manera? Porque Él quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para ti. Y Él cuida, Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Qué lindo es. Entonces necesitamos ser ¿qué? Y este tiempo, hermano, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas anclas son? 4. ¿Cuáles son? Y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál decisión tú vas a tomar en esta noche? Necesitamos, hermano. No es que usted diga, yo tengo el Espíritu Santo. Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Si somos salvos. La diferencia está aquí, hermano. En ser llenos del Espíritu Santo. ¿Usted es fácil para que le dé coraje? Si está así, no va a ser fácil que a usted le dé coraje. Si está así, prende con el primer maniguetazo.
Nos reímos, hermano. Nos podemos gozar, porque ese es el derecho de gozarnos en Cristo. Pero es una realidad. Cuando vienen problemas a nuestra vida, ¿cómo reaccionamos ante los problemas? Si estamos así, Él nos fortalece. ¿Sentimos dolor? Sí. Pero nos mantenemos de pie. Porque estamos así. Pero si estamos así, nos caemos. Entonces, en esta noche, hermano, necesitamos las 4 anclas. Y para estar llenos del Espíritu Santo, necesitamos las 3 primeras: ayuno, oración y conocimiento bíblico, para estar así, llenos del Espíritu Santo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. El altar está abierto en esta noche. Si usted quiere venir aquí, pase.